Hola a todos, ¿qué tal? Luis por acá. En este video vamos a estar revisando qué, qué es Docker básicamente. Bien, entonces hemos visto durante clases que pueden existir diferentes formas de que nosotros podamos hacer un despliegue de nuestros aplicativos. De hecho, una de ellas inicialmente eran a través de bare metal de forma directa. Eventualmente pasamos a utilizar máquinas virtuales que son las VMs. Después pasamos a la parte de containers y ya hoy en día podemos encontrar aplicaciones que son nativas de cloud, o sea, que son consideradas como serverless. Bien, ahora, cabe mencionar, por ejemplo, que no todas las aplicaciones son necesariamente tengan que estar corriendo en containers y tampoco quiere decir que todas las aplicaciones tengan que estar corriendo en algún tipo de servicio serverless. ¿Ok? Cada uno va a tener una característica en particular. Como por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, tratamos de correr un aplicativo dentro de una máquina virtual, lo más probable es que nosotros queramos ah, tal vez que la aplicación tenga mayor referencia de lo que son los componentes de hardware, bien, versus un container. De hecho, lo voy a explicar con un ejemplo más adelante. Ahora, si tomamos en consideración máquinas virtuales versus los contenedores, acá tenemos una referencia de de una máquina virtual o sea, de una máquina virtual o de un hipervisor que básicamente posee o puede instalar diferentes tipos de máquinas virtuales. Cada máquina virtual puede estar asociado en este caso a un sistema operativo completamente diferente y cada uno de estos sistemas operativos puede tener sus propios binarios y sus propias librerías. ¿Cuál vendría a ser, entre comillas, una de las ventajas? Es que cada una de estas máquinas virtuales puede tener acceso dedicado a un hardware en particular. Bien, por ejemplo, si nuestro aplicativo está desarrollado para tomar en este caso algunos atributos de alguna GPU, por ejemplo, para el tema de procesamiento de imágenes, que lo más probable es que nosotros queramos correr ese aplicativo a través de una máquina virtual más que a través de un container. Bien, no con esto quiero decir que a través de los containers no vamos a tener acceso directo a un hardware dedicado, sino que es mucho más complejo de realizarlo a través de un container. ¿Ok? Eh, a través, por ejemplo, de un container o el punto de un container es básicamente que tenemos un propio sistema operativo que es compartido. ¿Ok? A lo que vamos o básicamente lo que nosotros compartimos es el kernel como tal. Entonces, como solamente tenemos un solo sistema operativo que comparte en este caso el kernel, lo que indica por detrás de cámaras es que nosotros vamos a tener que estar utilizando menor cantidad de recursos. Bien, ¿por qué? Otra vez, si nos vamos al tema de las máquinas virtuales y queremos correr una aplicación, básicamente tenemos que levantar una máquina virtual y sobre esa máquina virtual tenemos que correr una aplicación. Entonces, la máquina virtual como tal ya nos está tomando X cantidad de recursos. Bien, puede ser que el aplicativo de ese 100% de recursos que tenga la máquina virtual solamente esté ocupando el 20%, por lo cual el 80% restante básicamente se estaría desperdiciando. Bien, mientras que si es que tenemos containers, uh, no va a haber utilización de recursos por un sistema operativo, solamente va a tomar recursos el container engine y va a tomar recursos el sistema operativo base, al igual que un hipervisor lo haría, por ejemplo. Y sobre eso entonces estaríamos nosotros cargando cada uno de nuestros aplicativos. Bien, por lo cual va a requerir menor cantidad de recursos por cada uno de los containers que nosotros vayamos a utilizar. Como requiere menor cantidad de recursos, entonces también nos indicaría que la ejecución de un container va a ser mucho más rápido. Bien, ahora, si te fijas por acá, tenemos dos imágenes. De hecho, la primera imagen hace referencia a máquinas virtuales o un hipervisor. Y este hipervisor, de hecho, viene a ser un hipervisor de tipo 2 porque tiene de base un sistema operativo.
Bien, versus el lado derecho que simplemente es un sistema operativo y tiene en este caso el Container Engine. Dentro del sistema operativo se comparten en este caso, se comparte el kernel, puede ser algunos binarios, y sobre esto ya cada container tiene su propia aplicación y sus propias dependencias. Si te fijas, es mucho mayor la parte que se va a tener que administrar si es que nosotros ejecutamos un aplicativo por una VM, que versus lo que se va a tener que administrar si es que nosotros ejecutamos nuestros aplicativos en un container. Bien, ahora, este tema de tecnologías de containers van a tener un nombre por detrás de cámaras, ¿ok? O básicamente el motor del contenedor. Uno de esos motores, en este caso, viene a ser Docker. Bien, Docker como tal fue creado en 2010 por este personaje que es Solomon Hykes y Sebastian Paul. Bien, esto básicamente empezó como si fuera un proyecto para soportar algún tipo de negocio de plataformas a service. Ahora, una vez que ocurre esto, ya el 2013 se hace un poquito más grande y por lo cual ya en ese mismo año Docker se provee a la comunidad como un proyecto, como una tecnología open source. Y es básicamente por eso que nosotros lo podemos correr sin necesidad de algún tipo de licencia. Dentro, en este caso, de nuestros Linux, podemos correrlo dentro de nuestro Windows sin ningún problema. ¿Ok? Hoy en día, de hecho, Docker es uno de los más desplegados a nivel mundial. Claramente, no solamente existe este motor que se llama Docker, sino que pueden haber muchos otros, como por ejemplo, otro de ellos sería Podman. Bien. Ahora, Docker básicamente lo que hace es tomar una aplicación o, y generar un paquete de ella. Bien. De tal forma que este aplicativo pueda ser transportable, que pueda tener en este caso una base o o sea, una base que sea de forma estándar. ¿Qué quiere decir esto? Que si trabaja en el equipo de Juan y se está corriendo a través de Docker, también pueda trabajar en el equipo de Julián, ¿ok? O en cualquier otro equipo. ¿Por qué? Porque todas las dependencias van a estar asociadas a un solo contenedor, por lo cual ya no debería existir en este caso el quote que dice, bueno, la aplicación funciona en mi PC, capaz que en el tuyo no. ¿Por qué? No lo sé. Con el tema de Docker o con el tema de estos paquetes, básicamente se pierde este punto, por lo cual es básicamente una mejora. Bien, por lo cual si un desarrollador está generando su aplicativo en su PC, básicamente ese mismo aplicativo va a ser capaz de correr en producción. Bien, ahora, un Docker Container va a incluir los siguientes puntos, que va a ser en este caso un runtime, va a incluir también un System Tools, va a incluir un código y va a incluir en este caso sus librerías. Bien, ahora, cabe mencionar un punto en particular que para que todos estos, para que exista esta estandarización, hay un una iniciativa que se llama la iniciativa OSI, o también conocida como Open Container Initiative. ¿Ok? Ese punto en particular es quien hace que todos los containers sean de forma estándar. ¿Ok? Ahora, el tema de... Existen estos tres puntos que es el Docker, las imágenes, los containers y los registries. Bien, las imágenes lo que son es un template básicamente que nosotros usamos para generar contenedores. Si lo queremos poner, si pensamos un poco en cómo se podría ver una imagen, es como si fuera un punto ISO. Y ese punto ISO tiene todas las características necesarias que nosotros podemos llegar a utilizar. Ahora, eventualmente en los próximos videos vamos de hecho a ver cómo nosotros podemos obtener diferentes tipos de imágenes e incluso cómo nosotros podemos generar nuestra propia imagen. ¿Ok? Una vez más, estas imágenes solamente se ocupan
para que nosotros podamos correr un container en particular. ¿Okay? Después de eso están los containers. El container es básicamente la imagen cuando está corriendo o cuando está siendo ejecutada. El container en sí va a ser o va a tener una estructura, en este caso de un directorio. ¿Por qué? Porque va a consistir en este caso en diferentes imágenes o en un archivo de imagen que va a tener todos los componentes que necesita una aplicación en particular para correr. Bien, ahora hay que considerar que hay containers que ya vienen que están por ejemplo en un hub, en un repositorio, y que son imágenes verificadas por sus propios vendors, como por ejemplo una imagen de Red Hat, puede ser una imagen de Ubuntu, y eventualmente nosotros podemos tomar estas imágenes y, y sumar en este caso sobre esas imágenes componentes adicionales, como por ejemplo nuestras propias configuraciones o nuestros propios aplicativos, para que después podamos, una vez que nosotros lo corramos, se convierta en un container y ese container posea nuestro servicio en particular. ¿Ok? Y el otro punto son los registries. Los registries es básicamente un punto de almacenamiento. ¿Ok? Es como cuando nosotros estábamos trabajando con GitHub. GitHub simplemente era una plataforma donde nosotros podíamos subir nuestro código, podríamos hacerlo privado, etcétera. Bien, ahora estos registries, en particular vamos a ver el de Docker, que es el hub.docker.com. Puede eventualmente ser público o pueden ser registros privados. Eso quiere decir que podemos utilizar uno tal vez si utilizamos por ejemplo el de Docker, que es hub.docker.com, cada vez que nosotros creamos un repositorio o algún tipo de registro, nosotros podemos seleccionar ahí de que esté abierto para todo público o que simplemente ciertas personas o ciertos usuarios puedan tener acceso a este. ¿Ok? Ahora, dentro de la arquitectura de Docker tenemos estos tres puntos, que es el client, el Docker host y el Docker registry. ¿Ok? El Docker client es básicamente la línea de comando que nosotros estamos viendo. Es el CLI que va hacia el motor de Docker. Ahora, este cliente puede ser local o puede ser en este caso también remoto. O sea, lo podemos ejecutar en nuestro propio equipo o en algún otro lugar. Ocupa en este caso también RESTful APIs. Bien, si se fijan acá, cada uno de los comandos que eventualmente vamos a ver como un Docker build, un Docker pull, un Docker run, simplemente hace referencia a las capacidades que tiene el cliente. ¿Ok? Ahora, estos comandos eventualmente tienen que ser ejecutados en algún lugar y donde se ejecutan es en el Docker host. El Docker host es básicamente el motor de Docker. Este Docker host es quien va a hostear o quien va a tener en este caso los containers corriendo si es que nosotros ejecutamos containers. También va a ser la entidad donde van a existir en este caso las imágenes que nosotros generemos, que nosotros creemos, o también va a ser donde se van a almacenar las imágenes que nosotros obtengamos desde el Docker Registry. ¿Ok? Y el último punto es el Docker Registry, que es básicamente un punto de almacenamiento donde pueden estar los diferentes tipos de imágenes. Como les comentaba por acá, el Docker Hub es básicamente un registry público. Ahora, eventualmente si nosotros en nuestra organización podemos utilizar el mismo el Docker Hub, o también podemos utilizar uno de forma local, público o privado. Bien, uno de los beneficios que tiene en este caso Docker o los containers es que podamos en este caso aislar estos procesos uno de los otros. ¿Ok? Y este tema de poder aislar hace referencia a los namespace. Un namespace básicamente limita, ¿ok? Qué recurso puede acceder a qué cosa o puede ser visto por quién. Bien, ahora, dentro de los namespace existen 8 en total, sin embargo nosotros solamente vamos a ver 6 de estos. ¿Ok? El primero de ellos es el PID, o también conocido como Process ID.
Ahora, lo que hace este PID es básicamente, a ver, todos los namespace sí o sí aíslan. Y lo que hace este PID en particular es que también va a aislar. ¿Ok? Cada vez que se genera, en este caso, un nuevo, por ejemplo, container, cada uno de esos containers va a tener un process ID y por process ID van a estar separados. Si dentro de ese container se generan procesos adicionales, básicamente van a ser procesos que van a estar anidados dentro del PID inicial. Por lo cual, si dentro de un container existe el process ID 100, por ejemplo, dentro de otro container también puede existir el mismo process ID. Bien, sin embargo, estos no se van a poder ver puesto que va a existir un process ID principal. El siguiente de ellos es el net o también conocido como network. Y lo que va a hacer esto es va a aislar el stack de red. ¿Ok? Ahora, por defecto, cada vez en cada creación de un namespace de red, este namespace solamente va a contener una interfaz en particular que va a ser en este caso la interfaz loopback. Si eventualmente nosotros posicionamos interfaces de red como físicas o virtuales, solamente un namespace va a poder en este caso tener cada una de estas interfaces. Bien. Otro de los puntos que hay que saber del namespace network es que en este caso cada namespace va a tener su propio direccionamiento privado, también va a tener por lo cual su propio routing table, sus propios sockets, sus propios firewalls, sus propias eh, tablas de conexiones, etcétera. Por lo cual, si por ese motivo ese namespace se destruye, básicamente también va a destruir todas las interfaces virtuales y todo lo que ya había mencionado anteriormente. Después tenemos los mount o también conocidos como los MNT namespace. ¿Ok? Lo que tenemos que saber de los mounts es que básicamente van a aislar en este caso los file system desde donde los containers están en este caso levantando. Bien, seguido de eso tenemos el namespace que se llama UTS y UTS hace referencia al Unix Timeshare. Lo que hace en este caso el UTS es que va a permitir que cada uno de los containers tenga su propio hostname y sus propias referencias, en este caso de DNS. Seguido tenemos el IPC, que es el Interprocess Communication. Lo que va a generar esto es que se mantengan aislados la comunicación entre diferentes tipos de procesos. ¿Ok? Y el último vendría a ser que vamos a ver el user namespace. Lo que hace en este caso el user namespace es de igual forma aislar privilegios y también va a generar una segregación de las identificaciones de los usuarios. Bien, teniendo en consideración en este caso diferentes tipos de privilegios. Seguido de esto también tenemos otra característica que son los control groups o también en este caso denominados C groups. ¿Okay? Lo que hace este future es básicamente limitar y también en este caso aislar diferentes recursos en el tema del uso de ellos, como por ejemplo el CPU, el tema de la memoria, el disco en relación a los IOPS, los puntos de red, etcétera. ¿Okay? O sea, básicamente provee en este caso una administración de recursos y también aislamiento de los mismos. Seguido de esto tenemos cómo es que se genera la construcción de una imagen Docker. Bien, hay que considerar que para una imagen Docker es básicamente una capa tras otra. Si se fijan por acá en esta imagen aparece que existe un kernel, después del kernel tenemos una imagen base, seguido de esta imagen base tenemos agregaciones de aplicativos.
bien, como por ejemplo OpenSSL, después tenemos un aplicativo que es el Apache, y hasta ese punto se conoce como este set de bloques se va a conocer como un container o una imagen de solamente lectura. Ahora, cada una de estas capas van a ser básicamente unidas a través de algo que se conoce como un union file. Bien, cada una de estas capas simplemente no se pueden modificar, simplemente como les comentaba son de lectura, y después va a existir una parte que es donde nosotros vamos a poder escribir o vamos a poder agregar en este caso diferentes tipos de información. Si tomamos en consideración esto, que se agregó un Apache, tal vez en la parte del writable vaya a estar en este caso nuestro index.html. Ahora, cada una de estas capas eventualmente va a generar un hatch. Bien, si ponemos una imagen base va a generar un hatch. Si nosotros posicionamos capas adicionales como la agregación de un Apache, la agregación de un OpenSSL, estos van a tener también otros hatch y otros hatch. Bien, entonces básicamente cuando nosotros veamos una imagen en particular, el history de esta imagen van a tener posiblemente diferentes tipos de hatch asociados. ¿Ok? Y cada uno de esos hatch nos va a indicar que se ha agregado básicamente una capa adicional. Ahora, si vemos por acá estos union mounts, a través del comando docker image --no trunk, lo que va a indicar esto o lo que nos va a mostrar es una imagen en particular que se tiene en este caso dentro del Docker Engine, y en este caso la imagen es una imagen Ubuntu. El no trunk lo que hace es mostrar el hatch completo, que es el image ID. Bien, si nosotros no ponemos un no trunk, lo que nos va a mostrar es, me parece que como 8 o 7 caracteres aproximadamente. De hecho acá hay 4, 8, 12 caracteres, bien, del hatch completo. Si nosotros, por ejemplo, tomamos uno de estos identificadores y ponemos el Docker History de un identificador de la imagen en particular, lo que vamos a ver por acá es por cada uno de estos union points o por cada uno de estos hatch que ha pasado esa imagen en particular. Y al final del día lo que tenemos por acá es la agregación de la imagen y diferentes tipos de comandos que se han corrido sobre esta imagen. Cada uno de estos cambios al final del día hace referencia a un punto de unión. Bien, si le hacemos por ejemplo ahí un ls, vamos a ver cada uno de estos hatch que son básicamente referenciados. Si te fijas por acá tenemos el que comienza con 86, por acá también. Tenemos el que comienza con A4, por acá también. Tenemos el que comienza con C4, C4, F15 y por acá también tenemos el F15. Por eso es que se indicaba de que una imagen, en este caso de Docker, va a ser relacionada a la estructura de un directorio. Bien, por acá lo que vemos es básicamente cada uno de estos union mounts, donde tenemos en este caso nuestro hatch de la imagen de Ubuntu y sobre eso cada uno de los puntos en este caso que se han generado como adicionales, que en este caso se han relacionado a los comandos que aparecen por acá. Seguido de eso está la parte que puede ser en este caso modificable. Si esto no se entiende a la primera, en los siguientes videos de hecho vamos a ver a qué es lo que hace referencia cada uno de estos hatch. Y de hecho vamos a ver que cada vez que agregamos un comando adicional, vamos a encontrar que se van agregando estos union mounts. Bien. Ahora, esto sería todo por este video en relación a la parte teórica de Docker, y ya en los próximos videos vamos a estar viendo temas prácticos, cómo usar, cómo generar containers, cómo generar nuestras imágenes y cómo utilizar el Docker Registry, que es hub.docker.com. ¿Okay? Muchas gracias por su tiempo.